Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, una charla muy especial, muy esperada, muy planificada, Sí, todo. con Javier Romero, con Javier Romero. ¿Cómo andas, Javi? ¿Cómo va esto? ¿Cómo andas, Gus, querido? ¿Todo bien? Bien. Como hace un año ya que Más o menos, planificamos la charla. más o menos, más o menos. Bueno, para quienes no lo conocen, Javi es geógrafo de la Universidad Nacional de Rosario y es el creador, fundador, padre del espacio de divulgación cultural y geográfica Geografía 3.0 de Facebook, todo eso. Y bueno, lo que vamos a charlar es respecto de la problemática de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe, enmarcado en el estudio, el análisis, el enfoque de la teoría social de apego. Entonces, bueno, Javi, lo primero que te quiero preguntar es sobre esta teoría social de riesgo, este marco teórico que tanto sirve para entender y estudiar las inundaciones. Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Y básicamente lo que yo quería era brindar un aporte para entender un poco cualquier problemática, no solamente las inundaciones, que tengan, digamos, que ver un poco con una mirada constructiva, ¿no? La teoría social del riesgo, que no es una teoría más bien sociológica, pero con aportes sobre todo del campo de muchas disciplinas, lo que plantea es que todas las sociedades son riesgosas, el riesgo es algo inherente al ser humano, en todo caso por ahí dirime entre lo que son los riesgos aceptables o los riesgos inaceptables, pero de cualquier manera todos concluyen en que, y todas, en que hay una construcción social del riesgo en situaciones de normalidad, que es lo que le llama Claudia Nathanson. Ella habla de que digamos, hay momentos de una sociedad que van como construyendo o sentando las bases para que en determinado momento, si se producen las condiciones necesarias, sobre todo a nivel de vulnerabilidad, el desastre es inevitable, digamos. Lo que pasa, Gustavo, es que para muchos el desastre viene a ser una especie de producto, ¿no? Y de hecho lo ves cuando hablas cuando escuchás a algún político o alguien que no está más o menos manejando la teoría, que habla de desastres naturales, lo cual es un error en términos eh, del paradigma de la complejidad, vamos a decirlo, porque el desastre en sí no es, no es un producto, sino el resultado de todo un proceso, que es lo que te comentaba al principio, de que se va construyendo en las distintas etapas de esa sociedad, en esa normalidad de esa sociedad. Por eso muchos hablan de que cuando efectivamente se produce el desastre, lo que sucede es que ese riesgo se actualiza, básicamente. Mm. Entonces, el riesgo, ese desastre, forma parte de esa cotidianeidad. Y Después esto que sí, vos si decís, querés, Javi, perdón, sirve para entender las inundaciones, como para entender una erupción volcánica, como para entender un huracán. cualquier cosa, cualquier problemática, porque básicamente forma parte de la normalidad de esa sociedad. Lo que pasa es que que ahora lo vamos a ver, hay distintos, vamos a decir, potenciadores de ese inminente desastre, vamos a decir, pero no deja de formar parte de un continuum. Si uno lo ve como un proceso, entonces claramente ya deja de ver como esas expresiones que dice fue algo inevitable, Mm. o como ha dicho, bueno, ahora lo vamos a ver, el gobernador imprevisible, todas esas palabras no tienen cabida en esta teoría porque se supone que es algo esperable, vamos a decir, si se dan ciertas condiciones, que es justamente lo que vamos a ver, que se ve claramente en Santa Fe, y que por eso elegí esta inundación del 2003, porque primero por la mirada multidisciplinar, que es lo que más nos interesa a nosotros, por la mirada, por el aporte sobre todo para formar sujetos críticos, que ya después voy a explicitar a qué me refiero, y sobre todo por que es una gran muestra de cómo se puede analizar una problemática ambiental desde una multicausalidad. Poner en contexto un poco Sí. bueno, el año,
qué fue lo que pasó, porque algunos lo recordamos, pero tal vez hay gente que no se acuerde de esa inundación, que bueno, que tuvo la particularidad de que salió mucho en los medios de comunicación nacionales, y quienes vivimos en Buenos Aires nos enteramos y veíamos las imágenes espantados de lo que estábamos viendo. Sí, yo ni me acuerdo qué edad tenía, pero tengo así vagos recuerdos. Fue en 2003, que fue la época de los presidentes itinerantes, vamos a decir, hasta que finalmente, bueno, se decide por la candidatura de Kirchner. Creo que ya había quedado para esta época, fue el 29 de abril del 2003, fue el pico máximo de la crecida. Pero esto ya venía arrastrando otros episodios que van a terminar por desbordar el río Salado del Norte. Bueno, el gran protagonista de toda esta inundación es el río Salado del Norte, que es simplemente el catalizador de toda la problemática, pero detrás de todo esto hay una serie de episodios que son fundantes para entender el problema. Y por eso quería yo dividirlo en dos dimensiones, que son básicamente la teoría social del riesgo, que en realidad son 4: amenaza, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre. Pero para facilitar un poco la comprensión, me voy a dedicar solamente a la amenaza y la vulnerabilidad, que son las dos dimensiones que más claramente se ven acá. Si tenés el cuadro por ahí, quiero mostrar algo. Sí. Ahí está, ¿no? Ahí va. Voy a agrandar un poquito. Bueno, ahí yo pongo factores del desborde. La tesis básicamente sería el impacto del desborde del río Salado del Norte, lo aclaro porque está el río Salado en Buenos Aires. El río Salado del Norte, que es un río que nace en Salta, bajo el nombre de Pasaje Juramento, atraviesa Santiago del Estero y después dobla en el Codo de Tostado e ingresa a la provincia de Santa Fe, encajado en una falla. ¿Qué quiero mostrar acá? Acá tenés por un lado, el lado izquierdo, son las amenazas. Vamos a decir, algunos lo llaman la peligrosidad o las causas naturales, lo voy a poner entre comillas, porque también podemos hablar de causas socionaturales, que por otro lado vendrían a ser el qué. Y por el otro lado se conjugan con la vulnerabilidad, que vendría a ser, digamos, una amenaza de por sí o en sí misma no representa una peligrosidad, a menos que haya alguien a quien esa amenaza le afecte, básicamente. Entonces, en el caso de Santa Fe, empezamos a sumar, y te cuento. Los autores que hablan de las características de Santa Fe, tenés de Lera, Chiosa, Mansi Gallardo, D'Angelo, hay muchos autores que hablan. Pero en cuanto a la geomorfología de Santa Fe, lo que concluyen básicamente es que es un gravén hundido, hallado meridionalmente, con dislocaciones que no superan los 150 metros, y que es un área que tiene un área central inundable. Es decir que, a nivel geomorfológico, la provincia de Santa Fe es lo que se llama un gravén en un sistema de fallas, un bloque dislocado hundido. Es decir que, ya no más, hablando de lo que es el relieve, hay una predisposición a que el agua efectivamente escurra en la dirección hacia la ciudad de Santa Fe. Por otro lado, ya tenés, en lo que es la hidrografía en sí misma, hay un escurrimiento que forma parte del río Salado de la Cuenca del Plata, es que es una cuenca exorreica, y todos los sistemas hídricos de la provincia de Santa Fe escurren de alguna manera a lo que es la cuenca del río Salado del Norte, que después termina de la laguna Setúbal, el río Santa Fe, al río Paraná. Ahí ya tenemos, por ejemplo, en resumen, dos factores que están de alguna manera condicionando o potenciando esa amenaza. Por otro lado, tenés la cuestión climática, que es en qué momento del año llueve en Santa Fe y sobre todo cuánto. Si uno se pone a analizar los registros climáticos de Santa Fe de esa época, se va dando cuenta que efectivamente se produjeron toda una serie de episodios de precipitaciones en el periodo estival, que por otro lado es lo que corresponde, porque el río Salado del Norte tiene un régimen atlántico, y además
se combina con un derretimiento de las nieves, que es la parte de su cuenca imbrífera. Esto es de todo el desagüe de la cordillera de los Andes, la precordillera. Y por el otro lado, para sumar otro factor más, tenés los distintos usos del suelo. Para sintetizarlo, ¿no? Todo este sistema de desagüe, que es parte del río Salado, que a su vez está potenciado por el relieve, que es lo que te contaba al principio, y por la época, que era claramente una época de precipitaciones intensas, se ve potenciado por una serie de procedimientos, a nivel sobre todo económicos, que exponen el suelo a otras demandas, sobre todo hídricas. Si vos considerás que el río Salado o cualquier río de llanura de por sí tiene una característica de anegación, lo cual un terreno anegado en una llanura es un episodio normal. Creo que en eso estamos de acuerdo. Si vos encima de eso le sumás todo un proceso de sojización, que fue lo que ya estuvimos viendo, con una alta tasa de urbanización, digamos que de alguna manera, si querés, podés salir, digamos que de alguna manera se van como generando ciertas condiciones para que efectivamente el agua no solo vaya hacia la ciudad de Santa Fe, porque es el destino inicial, sino que además se ve potenciado por toda esta serie de factores que yo te estoy mencionando, que forman parte de lo que ellos llaman amenazas socionaturales o aumento de las peligrosidades, vamos a decir. O sea que si vos tenés No sé si hasta ahí... Está clarísimo, si vos tenés una topografía que te ralentiza la circulación del agua porque estamos en una zona de llanura, y dependés Claro. para que el agua se vaya a la superficie, dependés de que se infiltre, porque circula muy lentamente, y modificás los tiempos de infiltración por el avance de la urbanización y por la impermeabilización de las hojas, estás en un problema. Exactamente. O sea, primero esto que vos decís que es muy importante, porque en las llanuras el intercambio, vamos a decir, de agua, no se da de manera horizontal como pasa en la topografía vamos a decir, serrana, por decirte, sino que es una transferencia de tipo vertical, esto que decís, infiltración o transpiración. Entonces, si vos encima de todo esto le sumás que hubo distintos periodos de crecidas entre octubre del 2002 y marzo, por lo cual ya tenés un terreno un tanto saturado, vamos a decir. Con la condición también de que las napas freáticas en Santa Fe están muy próximas a la superficie. Y estos datos que yo te estoy dando son datos de libros de hace años. Le tenés que sumar la escorrentía lenta, que es una particularidad de cualquier río de llanura, la composición arcillosa del suelo de Santa Fe, que también impide un poco este intercambio más fluido de agua. Sí, y para 2003 ya tenías Sí. 8 o 9 años de siembra directa en la soja, de maquinaria pesada, de impermeabilización, de agrotóxicos que mata toda la materia orgánica del suelo. Es una combinatoria, ¿no? Y se aprobó en el 96 la ley de... Para el 2003 ya tenías 7, 8 campañas de siembra directa, de maquinaria superpesada, de compactación del suelo, y toda la pérdida de cobertura vegetal, todos los bosques chaqueños, bosques de algarrobo, de alerces, montones de bosques que obviamente si uno lee Tricart se da cuenta de esta sinergia que hay entre la atmósfera y los otros subsistemas, que de alguna manera la cobertura vegetal sirve para retener justamente esa humedad. Si uno la saca, incluso teniendo cobertura vegetal, llega un momento en que si persiste la precipitación, va a comenzar a producirse lo que se conoce como una arrollada, porque el suelo ya pierde esa capacidad de infiltrar, por más cobertura vegetal que tenga. Si encima uno se la saca, la arrollada es de alguna manera inevitable. Ahora, ¿cuál es esta sería una parte del problema, ¿no? Yo podría quedarme acá y decir,
como dijo el gobernador, fue una lluvia extraordinaria, o las temperaturas cambiaron mucho, o puedo decir un montón de cosas que la habrán escuchado básicamente El en muchos gobernador de la lados. época era el piloto de autos, era Reutemann. Exactamente. Si querés lo nombro, no sé si... No, porque hay gente que tal vez no lo conoce. El tipo está alejado de la política, creo. Carlos ¿No? Reutemann. Yo anoté, porque no me quería olvidar, las frases eh, que dijo, para que vos veas que yo no te miento, que forma parte, mientras te voy contando, forma parte de lo que se llama la visión fisicalista, en donde la obra de ingeniería es la panacea, ¿no? Uno, incluso en esta época de 2003, salieron a hablar muchos ingenieros, y vamos a decir, el malo de la película en la inundación de Santa Fe fue claramente el terraplén, vamos a decir, porque en el caso de la ciudad había todo un proyecto de cercamiento de la ciudad, justamente porque el río Salado discurre de manera paralela a la ciudad hasta un poquito más allá de la autopista que conecta con Rosario, y ahí dobla hacia el suroeste para enganchar, para conectarse con el Paraná. El problema es que esa serie de 3 tramos que tenía prevista la ciudad, el tramo 1 y el tramo 2 estaban completos, pero el tramo 3 se construyeron 2.700 metros de 25 kilómetros que estaban proyectados, que tenía que llegar incluso hasta Recreo, y llega, se construye hasta lo que es el hipódromo de la ciudad de Santa Fe. Razón por la cual, ahí, por eso hablo de amenazas socionaturales, porque la autopista de Santa Fe atraviesa el río Salado. Entonces, si vos le sumás a todo esto que venimos hablando, una serie de tormentas que se dan en abril incluso, días antes de la crecida extraordinaria, le sumás que el río ya de por sí tenía una altura de 7,89 metros, Gustavo, y que cuando llega incluso a la autopista, vos tenés que considerar que ya desde el sistema de Huachipas, que está un poco más al norte, también seguía escurriendo agua. Cuando llega esta agua a la autopista Santa Fe, se genera como una especie de embalse y de efecto de remanso, porque el agua no puede seguir justamente por la obra de ingeniería, entonces empieza a retroceder. Y en ese retroceso, obviamente encuentra un hueco, que es el hueco donde no se construyó el tramo 3, en el hipódromo. Y tenía que estar la obra que no estaba. Exactamente, tenía que estar ese tramo que estaba previsto desde Santa Fe hasta Recreo, de 25 kilómetros, se construyó en un 2%. Entonces el agua, cuando empezó a retroceder, porque la autopista no dejaba que el río se explaye en su valle natural, empezó a retroceder e ingresa por el norte de Santa Fe, a la altura del hipódromo, y se explaya. Primero lo hace hacia la zona sur, hacia el oeste del casco histórico, y cuando esa parte, que es la que conecta con el río Santa Fe, cuando esa parte ya estaba completamente colmatada, el agua tampoco puede salir, porque tiene del otro lado el terraplén. Entonces empieza a retroceder, y ahí es donde se produce, vamos a decir, una de las mayores catástrofes en el sentido de poblacional, porque obviamente va a invadir todos los terrenos más bajos, que son justamente aquellos terrenos fiscales, perdón, que eran parte del ferrocarril, que conectan el sistema del Salado con la laguna Setúbal. Toda la parte norte de Santa Fe es la zona más baja de la ciudad, y por lo tanto las zonas que efectivamente había ocupado cierto sector de la población, estamos hablando de un 30%, más o menos 130.000 santafesinos y santafesinas para esa época, que se fueron ubicando en los terrenos, un fenómeno que pasa en todas las ciudades, ¿no? En los terrenos fiscales, que son los que no tienen o no tienen ningún tipo de regulación. Los sectores sociales más empobrecidos, digamos, de la ciudad. Exactamente. De hecho, había una señora en uno de los tantos videos que hay de Santa Fe, que son muy fuertes, que ella decía que para un santafesino de esa época, perder todo era absolutamente todo, porque incluso a unas sabiendas vos de que te estás inundando, dejar lo único que tenés, a una sabienda de que
podés morir ahogado, básicamente, no querían dejarlo la casilla o las pertenencias, porque incluso también se producían episodios de robo, aún con la gendarmería controlando en los botes esos que llevaban algún tipo de ayuda, gente en la terraza armadas, porque encima de noche, sin luz, realmente una situación bastante caótica. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que por un lado vos tenés aquellos episodios de la naturaleza que efectivamente representan eventos, vamos a llamarle, pero que no son en sí mismos una amenaza o una catástrofe o un desastre, a menos que efectivamente afecten a una población, como fue en este caso la población de Santa Fe. Pero acá tenés que sumarle todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades, que son la otra dimensión del riesgo. ¿Y por qué hablan de dimensiones? Y esto más que nada es una idea de Nathanson, porque significa que vos no podés reducir el problema a una de todas estas cosas que yo te estoy nombrando. Yo no puedo decir, fue un problema de la sojización, fue un problema de que la gente estaba ocupando terrenos que se inundaban. Significa de manera integral que vos no podés reducir el problema a una de sus partes, básicamente. Entonces, por eso es que se conjugan estas amenazas naturales con las vulnerabilidades, y eso es la combinación de estas dos cosas, junto a la exposición y la incertidumbre, lo que actualizan el riesgo y producen el desastre, básicamente. Porque es un evento natural que podríamos llamar muy, entre comillas, extremo, que desnuda un montón de desigualdades, de ineficiencias, que son políticas, que son sociales, ¿no? O sea, por eso nos Sí, negamos a llamarlo desastre natural. absolutamente. No, bajo ningún punto de vista un desastre natural. Yo siempre le digo a los chicos, vos, esto que vos decís, lo de desastre natural, una lluvia en sí misma no es un desastre natural, incluso para la naturaleza es hasta incluso necesaria, como es necesario un volcán, por ejemplo, para equilibrar ciertas presiones. Entonces, eso es lo que termina en la visión fisicalista que te contaba antes, de echarle la culpa a la naturaleza, justamente para no develar todas estas cosas que están detrás, que subyacen al Es que el problema. evento, es que claro, el evento puede ser extremo. A ver, acá en La Plata, llover 380 milímetros en 7 horas es algo que es, podríamos decir, bastante fuera de lo común. No llueve tanto. Ahora, creer que la ciudad de La Plata se inundó solamente porque llovió mucho es de una enorme falta de perspectiva. Y de una enorme ingenuidad. Y de una enorme ingenuidad, además. Lo que pasa es que eso cala hondo en el discurso, sobre todo en la televisión. Hay muchos que hablan de un circuito, ¿no? Se produce el desastre. Entonces, mira, te pregunto a ver si es verdad. Cuando se produce un desastre, ¿qué es lo que uno ve en los medios de televisión? Y los afectados, los muertos, los daños, y políticos Y, hablando del cambio climático y de que la adecuación al cambio climático. bueno, después tenés todo lo que es la colaboración, todas las Las cadenas donaciones. y donaciones, tenés la televisión transmitiendo en vivo y en directo 48-72 una semana, y después de eso, ¿qué pasa? Se van todos. ¿Eh? Se van todos. La tele no lo muestra más y volvemos Terminó el a... problema, Se terminó el problema. básicamente. Eso que yo te relato, que vos contás, es lo que llama la gestión de la emergencia. Es básicamente creer que el problema se resuelve prestando atención de manera paliativa en el momento en que se produce el desastre. Bueno, lo que plantea la teoría social del riesgo, junto a, que acá es donde viene el interesante aporte que hace Enrique Leff sobre la racionalidad ambiental y el saber ambiental, tiene que ver un poco con considerar que, primero lo que te decía al principio, que los desastres son una construcción, esto que yo te decía, porque primero tenés la gente instalándose en lugares que son inundables. Segundo, tenés la gente, ¿sabía el riesgo que corría en esos lugares? Tercero, aún sabiendo que se iban a inundar, podían decidir dejar sus cosas, las únicas cosas que tenían, para perderlo absolutamente todo, como decía una de los videos de Santa Fe.
y además entrar a sumar los otros episodios que tienen que ver con un modelo de desarrollo basado, por ejemplo, en el monocultivo, con todo el perjuicio que eso produce a nivel, sobre todo escorrentía o infiltración de agua, porque acá en este caso estamos hablando de escorrentía y de agua. O sea, vos entrás a sumar factores y no podés terminar diciendo que llovió mucho, básicamente. Entonces, lo que plantea la gestión integral, y que de ahí se llama integral, es la capacidad de entender un problema combinando distintos factores, que son, en el caso que estamos viendo ahora, las amenazas con estas vulnerabilidades. Pero no se trata solamente de entenderlas, y tampoco se trata de que sea, que esto también es muy importante, una decisión del Estado, porque así como pasó con muchas otras leyes que hablamos los otros días, como la ESI, esta gestión integral del riesgo, si bien puede ser una decisión del Estado, también implica que haya un involucramiento de la población en los distintos estamentos de decisiones que van desde una simple asamblea barrial, un aula, como puede ser un ministerio. Tiene que haber una conexión entre todas las partes o entre todos los actores que están involucrados en esta sociedad, incluso también puertas adentro, escuchar incluso a la población que sabe mucho más que cualquier otro modelo de prevención que puede ser que se tome de manera universal. Como la otra vez hablábamos en el caso de Formosa, ¿qué puede saber más? ¿Quién puede saber más que un formoseño el comportamiento del pilcomayo? En este caso, ¿quién puede saber mejor cómo se comporta el río Salado si no son sus propios habitantes? Entonces, esto lo que llama un poco es, tanto desde el aula como desde uno como profesional, es a reconciliar un poco el ambiente y la naturaleza, por un lado, por el lado de la racionalidad ambiental, o el lado del saber ambiental, que tiene que ver con ecologizar la economía, básicamente. Es una teoría en donde la economía no es lo que determina todos los otros aspectos o esferas de la vida, sino que la economía se incorpora dentro de un modelo de desarrollo. Y por otro lado también es una invitación a toda la sociedad, porque las distintas instituciones del Estado son simples engranajes, digamos, dentro de lo que es el devenir histórico de las sociedades. Entonces la construcción no debe ser solamente desde un solo lugar, en este caso el Estado, sino desde todos los ámbitos posibles en donde se pueda efectivamente generar condiciones de seguridad para la población. Clarísimo, Javi, clarísimo. La verdad que, bueno, como te lo digo siempre, admiro profundamente lo que haces, la forma en la que lo explicás. Creo que, y espero que quien te haya escuchado se vaya con un poco más de claridad sobre, no solamente el evento de las inundaciones en Santa Fe en 2003, sino en la forma en la que piensa, en la que puede pensar y enseñar y trabajar en el aula las inundaciones. Así que, amigo, muchas gracias por tu tiempo y por tu saber. No, gracias a vos por invitarme y bueno, los invito a Geografía 3.0, ya que estamos. 3.0, que es el grupo de Facebook más plural y numeroso y democrático de la Argentina. Gracias, Javi. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.